Me decían, vos estás loco, o sea, vos vas a renunciar al banco, te va relativamente bien. No había calefacción, todo era un desastre, no teníamos baño, un lugar muy feo para trabajar y para emprender. Yo, ¿sabes cuántas veces escuché gente que me viene y que dice que voy a armar esto y que va? Es todo lo mismo, flaco. Ustedes son todos iguales. Y nos dijo, no hay forma de que esto funcione. Las ventas se frenaron, cayeron, nosotros quedamos con una estructura gigante. Veía como muy negro el panorama. Y creo que no queda alternativa más que cerrar. Vladi estaba convencidísimo de que Nespresso era el negocio. Y todos me decían, no, olvídate. ¿Vos te crees que el empresario argentino o una empresa como son los gremios acá, con todos los quilombos que hay, la gente va a tomar café? Nosotros estábamos convencidos de que sí. Es imposible que le metas a una multinacional en Nespresso, sí se lo vas a meter a 2 oficinas, pero no para toda la empresa. Y muchas veces veo fotos y me dan mucha ganas de volver el tiempo atrás, ¿no? Y de estar con ellos, y eso no va a pasar. Tenemos revancha con Offiret, con las cosas, con las estructuras, con cómo cambiar la forma de trabajar y todo, pero con la vida no tenés revancha. Soy Gonzalo Tálora y esto es Historias que Inspiran, donde emprendedores, empresarios y empresarias te cuentan cómo lo lograron. OffiDirect se presenta como el supermercado de las empresas. Vende artículos de librería, cafetería, snacks saludables y brindan experiencias en el mundo corporativo. Además, son los representantes exclusivos de Nespresso para empresas. Tiene más de 3.000 metros cuadrados, 2.000 clientes, 68 empleados y hoy son uno de los líderes del mercado. Pero hace 25 años a los hermanos Agusín los trataban de locos por renunciar a 2 trabajos espectaculares muy bien pagos para emprender en un negocio del que ellos no sabían absolutamente nada. Negocio que descubre Gustavo haciendo un posgrado en los Estados Unidos. Se trataba de Staples, que brindaba un servicio profesional de venta de artículos de librería a empresas. Volví a Argentina, empecé a trabajar acá, siempre pensando en esos negocios que había visto allá. Pero en Argentina ya existía esto. En ese momento habían 2 empresas acá en Argentina que habían recién empezado, OfficeNet y OffiShop. Eran empresas que apuntaban mucho a empresas muy grandes, multinacionales, y las empresas pequeñas no estaban siendo atendidas por este tipo de empresas, estaban siendo atendidas por librerías de la zona. Es mucho más difícil venderle a una pyme que a una empresa grande. Tenés más costos de distribución, la logística es mucho más cara, etc. Entonces es como que estaba un poco descuidado ese segmento y creo que es donde vi la oportunidad. Gustavo tenía un sueldazo en una gran empresa y le cuenta a Vladimir que va a renunciar por este proyecto. Me decían, vos estás loco, o sea, vos vas a renunciar al banco, te va relativamente bien, etcétera, todo para largarte a una aventura que puede funcionar o no, ¿no es cierto? Y yo no tenía nada claro, yo simplemente tenía ganas de hacerlo, tenía una gana tremenda dentro de hacerlo y sabía que estaba dispuesto a ponerlo todo para que funcione. La realidad es que fue todo muy inconsciente, no hice demasiado plan, no fue algo muy elaborado, simplemente era tirarme al vacío a esta idea que confiaba muchísimo y tenía algo adentro mío que me decía, esto va a funcionar, de alguna forma lo vas a sacar adelante. Pero lo interesante fue que empecé el 1 de enero, sentado en ese escritorio solo ahí y bueno, dije, bueno, a ver cómo empiezo. Tengo un listado de proveedores que había sacado una cámara, tengo que empezar a armar un relato para venderles la idea a los proveedores que en realidad no era nada, no había nada, era yo solo, ¿no? Y ahí pensando un poco digo, bueno, después de esto de venderle la idea a los proveedores, tengo que empezar a ver cómo armo la empresa, cómo va a ser la logística, cómo va a ser todo, cómo va a funcionar la empresa en general, ¿no es cierto? Y me di cuenta, no, yo estoy loco, pero eso me di cuenta una vez que ya me había tirado al vacío, ¿no es cierto? En vez de pensarlo antes.
Yo todavía hasta ese momento no me había sumado. Y dije, no, estoy totalmente loco, esto solo no lo voy a poder hacer, y más yo no venía de la parte comercial, ¿no es cierto? Y básicamente el negocio era comercial. Gustavo siempre estuvo en la parte financiera y yo siempre fui la parte comercial. Le estaba yendo muy bien en la parte comercial, estaba en ese momento trabajando en una cadena de supermercados. Con 28 años, la verdad, muy cómodo, una vida súper cómoda en el sentido de con calidad de vida. Salía a comer todas las noches, tenía 10 millones de eventos, no tenía ninguna necesidad, estábamos viviendo en un departamento propio, no teníamos alquileres, estaba la vida fantástica, 28 años, todo por delante. Le dimos varias vueltas al tema hasta que lo convencí de que se una. Y sí, dije, renuncié a este nuevo trabajo que me habían ofrecido, que me pagaban un sueldo que era increíble. Así que él también renunció a su trabajo. Y bueno, y ahí empezamos juntos, ¿no? Fui inconsciente, muy inconsciente, pero puse medio en la balanza, bueno, pierdo todo esto, pero soy joven, paso un mal momento por un par de años, que yo pensé que en realidad ni siquiera era un par de años, después obviamente fue muchísimo más. Alquilé una pequeña oficina en Barracas. Me muestra la oficina y era un depósito viejo, con techos muy altos, no había calefacción, las paredes eran todo era un desastre, no teníamos baño, porque el baño era compartido dentro de un edificio y que, olvídate, era un desastre los baños, la verdad que era un lugar muy feo para trabajar y para emprender. ¿Dónde estamos? Un nido de rata. Un nido de rata, la verdad que era horrible. Aparte, acá vamos a traer los proveedores, acá no podemos vender nada. ¿Qué fue lo más difícil a los comienzos? Era que yo no tenía ni idea de dónde me estaba metiendo. Y yo odiaba la librería, pero lo odiaba. Era rubros que nunca en mi vida pensé que iba a trabajar con ese rubro. Con Vladi, una vez que empezamos, fueron muchísimas horas de estudio. Estudiar distintos artículos, ver qué ofrecía cada uno de lo que era nuestra potencial competencia, ir a las librerías. De repente cuando empecé dije, bueno, a ver, ¿qué tenemos que ver qué vamos a vender? A ver, me voy a meter en la página en ese entonces, acababa de salir hace un año, OfficeNet. Me voy a meter en OfficeNet, a ver qué tienen. Y era chino básico. No entendía nada. Ahí me empecé a poner un poco nervioso y digo, uy, voy a tener que trabajar de esto, de algo que no entiendo nada y que no me gusta. Lo más desafiante de todo fue involucrarme en ese tema, poder conocer los productos para poder hablar con los proveedores y que me crean, que tengan fe en lo que estoy haciendo. O sea, tenía que convencerlos a ellos de que yo sabía del tema. Fue aprender de cero el rubro, ¿no es cierto? Cuando yo escucho mucha gente decir, che, tenés que tener pasión para hacerlo, yo no tenía esa pasión, ni cerca de este rubro, de todas estas cosas. Aprendí que la pasión la aprendés. Tenés que tener algo, obviamente, adentro que te impulse y te lleve, pero la pasión la aprendí. Ellos se sentían preparados para contarles a los proveedores de su proyecto y recibir apoyo, financiación y ayuda. Pero pasó algo inesperado cuando uno de los pesos pesados de la industria los visitó en Barracas. Nos reunimos con él. Teníamos una sala de reunión impresentable, la verdad es que era muy fea. Entró con una cara, digamos, como diciendo, mira, ya de entrada, cualquier cosa que me digas no te voy a creer. Se me siente el dueño enfrente y le empiezo a contar todo y empieza a hacer... Y le digo, ¿qué pasa? Y me dice, es que sos otro más, digamos. Yo sabes cuántas veces escuché gente que me viene y que dice que voy a armar esto y que va. Es todo lo mismo, flaco. Ustedes son todos iguales. Y nos dijo, no, ustedes no hay forma de que esto funcione. Nos dijo de entrada que no nos iba a apoyar, que sí, teníamos que comprar la mercadería que queríamos, nos iba a vender todo, pero muchos proveedores sí nos apoyaron con descuentos especiales o mercadería sin cargo, etcétera, como para empezar a arrancar. Él no creyó en nada, o sea, fue un masazo terrible, ¿no? Eso fue, viste, a ver, venís todo envalentonado, con unas ganas tremendas y que alguien con experiencia, con muchos años en el rubro, todo, te diga eso, la puta. Bueno, se fue el tipo, me acuerdo que lo odié al tipo por muchos años. En ese momento la realidad es que nos dio un baño de realidad, ¿no es cierto? Era real lo que nos decía él, porque éramos dos personas totalmente ajenas al rubro.
Nosotros empezamos en el 1 de enero del 2000, pero nos tomamos todo un año de aprendizaje, esto que te comentaba antes, de reuniones con proveedores, estudiar el mercado, estudiar los productos, etc. Nosotros tuvimos todos los días religiosamente 6 reuniones con proveedores por un año por día. 6 reuniones. Todos los días. Y en esto te los garantizo, somos súper disciplinados. Y fuimos súper disciplinados. Estemos enfermos, no estemos enfermos, llueve, haya un huracán. Nosotros teníamos todos los días 6 reuniones con proveedores. ¿Costó mucho al comienzo? ¿Los clientes compraban fácil? Mira, vos sabés que sorprendentemente no costó tanto. Tuvimos muy buena recepción. Armamos un muy buen speech, creo, que eso fue importante. Hicimos un catálogo muy bueno, muy bueno, muy didáctico, súper profesional. Fue un catálogo espectacular que nos llevó muchísimo, porque mucho el tema de fotografías, armar el diseño del catálogo fue muy complejo. Invertimos un montón de plata en eso. Creo que la gente cuando vio eso es como que se hizo el clic, como que le voy a comprar a estos tipos. ¿Te acordás lo que fue el laburo de este catálogo? Qué catálogo nos mandamos, lindísimo. Todas las fotos las sacamos nosotros. Los proveedores no es que nos daban las fotos. En esa época no te daban las fotos. El catálogo que nosotros hicimos ganó un premio en España. Y esto era un catálogo muy didáctico. Más que catálogo, yo lo llamaría como un manual, donde te explicaba cómo usar cada producto de oficina. Esta era la hoja para pedir los sellos, donde vos le ponías el código, la tipografía que querías del sello, qué querías que diga el sello. Y creo que eso fue un diferencial muy grande. Pero ¿y por qué creamos esto? No es que ni somos genios ni nada por el estilo, sino que fue lo que nosotros vivimos, venir de algo nada que ver y tratar aprender, digamos, aprender realmente del rubro y volcarlo en ese catálogo. Los marcadores. Acá, esta parte fue buenísima. Sobre puntas y tintas a marcadores. Cómo elegir el formato de la punta, la tinta. Y yo un marcador, te digo, tenés un marcador al solvente, tenés un marcador al esmalte, tenés un marcador al agua, tenés un marcador trazo fino, trazo medio, trazo grueso, trazo extra fino, tenés una punta biselada, tenés una punta redonda. El cliente lo veía en el catálogo. Entonces, el cliente sabía exactamente qué quería. De antemano, no tuvimos que hacer todo ese paso de explicar y pasar horas al teléfono explicándole al cliente qué quería. Porque lo mismo que nos cuestionábamos nosotros, lo pusimos en el catálogo para que justamente el cliente no se pueda cuestionar. Al año de empezar explotó el 2001, una de las crisis económicas más terribles que vivió la Argentina. ¿Pensaron que era el fin de ese momento, que podían caer? No, éramos inconscientes en el sentido de que se va a arreglar. Cuando recién empezás a emprender, tenés 20.000, veníamos de 20.000 quilombos de entrada, de cómo codificar, de cómo facturar. Entonces, estábamos con tantos quilombos y tantos problemas de entrada que esto, lo bueno es que fue uno más. Al año, uno más. Entonces dijimos, nada, lo vamos a solucionar, se va a solucionar de alguna forma. Desde el 2001 cambió por completo el mercado de compra de productos e insumos de librería. Las empresas dejaron de mirar tanto los precios y empezaron a enfocarse en el servicio. Dijimos, definitivamente nuestro negocio tiene que pasar por el servicio, no por un tema de precio. Y fuimos contratando una persona más, ganando un cliente más, otro. Me acuerdo que cada cliente era una fiesta. Desde el principio hicimos muchísimo foco en la calidad del servicio que brindábamos. Dijimos queríamos ser la boutique dentro de los proveedores de insumos de oficina. Y los atendíamos tan bien, pero también le dábamos tanta bola y le hacíamos lo que el cliente nos pida. Quiero que vengas, entre a la empresa y me ponga esta rema en el cuarto estante de esto. Y lo hacíamos todo al principio. Esa crisis donde las empresas no podían comparar precios, porque por la disparidad que había, la inflación, todo aumentaba de golpe, a nosotros nos benefició un montón. O sea, una empresa chiquitita que brindaba un buen servicio, nos empezaron a llamar empresas un poquito más grandes, etc. Y fue una etapa de crecimiento bastante importante. Y así fue como fuimos ganando clientes, fuimos creciendo. Hicieron tanto ruido en el mercado
que llegó una propuesta increíble para ellos. Los principales players del mercado se estaban dando cuenta de, uy, mirá estos tipos. Me acuerdo cuando salimos con el catálogo, toda nuestra competencia estaba asombrada diciendo, ¿y estos quiénes son? Estos tipos, no veníamos del rubro, no estábamos en ninguna cámara, nada, de perfil siempre muy bajo, no aparecíamos en ningún evento, no íbamos a ningún lado, lo único que hacíamos era trabajar. Empezaron a mirarnos un poquito más, ¿no es cierto?, a tomarnos un poco más en serio, que al principio éramos dos personas que no existíamos, ya empezaron a tomarnos más en serio porque le empezábamos a robar clientes. Y cada vez llamábamos un poquito más la atención de la gente con el catálogo, después sacamos otro catálogo que lo mejoramos un poquito más inclusive, y empezamos a tener clientes, y los proveedores hablaban muy bien de nosotros porque éramos chicos, pero éramos muy correctos con los plazos de pago, cómo pagábamos, con los contratos. Entonces los tipos dijeron, che, estos no son unos libreros más, o no son hijos de librero que se le está ocurriendo algo. Estos pibes como que son serios. Entonces en el 2007 una empresa que había en el mercado nos dice, che, estamos interesados en comprarlos. Nos hace una oferta que digamos podía sonar muy tentadora en ese momento porque nos cambiaba la vida. Y la verdad es que nosotros con Gustavo jamás creamos la empresa para vender, la creamos como una forma de vida. Iba a ser nuestra empresa para el resto de la vida. Pero pará, ¿hubo un momento de duda? Sí, hubo, por supuesto que hubo mucha duda. Me acuerdo que el CEO de esa empresa en su momento viene a visitarnos, viene con un Audi y yo no sé, creo que tenía un C4, un Citroën C4, una cosa así, y me dice, mirá el auto que tenés vos, mirá lo que podés tener. O sea, esto te lo da la empresa. Y encima podés tener algo de plata en el banco bastante importante. Nos miramos con Gustavo y dijimos, bueno, de entrada estamos haciendo las cosas bien, obviamente esto te sube el ego, pero que fue malo en el fondo porque nos subió tanto el ego que dijimos, mirá vos, no tan interesado en nosotros, se ve que estamos haciendo las cosas bien, todo, vamos a hacerla mucho mejor. Cometimos un error bastante grande. Le dimos más importancia al precio que al servicio, digamos, ¿no? Dijimos, bueno, para ganar mercado más rápido, vamos a bajar un poco más en los precios, vamos a tener que agrandar la estructura para poder soportar esa venta que va a ingresar. Y ahí fue cuando dijimos, a ver, ¿cuántos tipos tenemos acá? 5 de que están vendiendo exclusivamente, bueno, vamos a tener 12 vendiendo. Acá ¿cuántos tenemos que entrega repartidores? 8, bueno, vamos a tener 16 repartidores. El error fue en entrar en una guerrilla de precios con proveedores, ¿no es cierto? Que todos vos bajás los precios, el proveedor, tu competencia también quiere bajar los precios, etc. Y armamos una superestructura, cebados, y bueno, resulta que 2008 mi voto no es positivo. Fue la crisis del campo, nos chocamos contra una pared y nos encontramos con que las empresas no estaban gastando un mango, estaban cuidando todos sus recursos. Y la verdad que nos mató porque las ventas se frenaron, cayeron, nosotros quedamos con una estructura gigante, márgenes chiquititos. A lo largo de los meses veíamos que los números no cerraban. Yo en lo comercial no la veía como muy negro el panorama. Ya casi estábamos a nivel de que no íbamos a poder pagar los sueldos, ¿no es cierto? Lo llamo a Gustavo y le digo, che, vos es que yo creo que no va lo del negocio ya, no sé si tiene futuro. Y él dice, no, yo tampoco, no lo veo. Y dijimos, bueno, es una lástima, ¿no es cierto? O sea, tanto esfuerzo, pasaron 8 años que nos rompimos el lomo y creo que no queda alternativa más que cerrar. ¿Qué pasaba en ese momento cuando los dos hablaban de, che, tenemos que cerrar? Sí, llegó el momento en que dijimos, listo, bueno, hasta acá llegamos, cerramos la empresa. Estábamos súper deprimidos hablando, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, y empezamos a hablar, bueno, ¿cómo lo cerraríamos? Bueno, ¿cómo indemnizaríamos a las personas? Tenemos que empezar a pagar indemnizaciones, tenemos que hablar con los clientes y todo lo que implicaría el cerrar una empresa. Y empezamos a pensar todo lo que implicaba cerrar, vamos a hacer esto, empezamos a llegar, bueno, tenemos que hacer esto, tal.
Y de repente nos agarró esa pero fue como inmediato algo de que, che, pero se acaba. Y yo creo que en el fondo, hablando de hermanos, ¿viste? Y que vos decías, te confío todo, mejor amigo y todo eso, cerrar significaba también Un divorcio. un divorcio, sí. ¿No? Y nosotros en esa época estábamos sentados uno al lado del otro. Cuando nos cae la ficha de que, che, sí, lo estamos haciendo, estamos ya pensando que vamos a cerrar la empresa. Y veía a los chicos míos que justo estaban jugando, eran chiquitos y era como que no, tenemos que encontrar la vuelta. Y dijimos, no. Después de haber dicho, cerramos, dijimos, esto no. Démosle otra vuelta de rosca, de alguna forma esto lo tenemos que sacar adelante. Sí, tenemos que encontrar la vuelta. Y sí, lo tenemos que hacer. Y es como que nos fuimos cebando entre los dos y lo tenemos que hacer. A ver, ¿qué pasa si esta área la reducimos así y empezamos a hacer cálculo, bueno, y los gastos los reducimos así y todo, y empezamos y volvemos a foja cero, volvamos al principio, volvamos como arrancamos? Nos asesoramos un poco con gente que por ahí estaba más involucrada, que tenía un poco más de conocimiento que nosotros con este tipo de crisis. Y nos empezamos a entusiasmar, y el lunes volvimos con una fuerza como estábamos el sábado, éramos un trapo de piso, y el lunes había una euforia que, dale, bueno, vamos a hacer esto todo. Y bueno, rediseñamos la empresa. Decidimos reestructurar la empresa. Eso implicó, obviamente, desvincular mucha gente, nos dio mucha pena, pero bueno, no había otra forma, otro camino. Hay que enfrentar a la gente y decir, che, hoy somos 30, vamos a ser 15. Tratar de transmitir esas ganas a la gente de vuelta en un ambiente que era medio fulero. En el fondo tenés bajón, pero tenés tanto entusiasmo de lo que va a venir a futuro porque ya la ves venir, decís, che, no, si achicamos esto arranca de vuelta y con toda la fuerza. Y empezar otra vez, ¿no es cierto? Largar de cero, ver distintas alternativas, rearmar el negocio nuevamente. Gracias a Dios todos se prendieron, la transmisión fue buena. Y ahí es como que arrancamos. Ellos se recuperaron, pero ya no eran los mismos. Ahora tenían el foco en poder blindarse frente a una nueva crisis que los pueda poner en jaque. Ahí arrancamos con otra cabeza, como dijimos, che, no nos puede pasar de vuelta esto. ¿Y librería? A ver, ¿y cómo está el rubro? ¿Y para dónde va todo el negocio? No, tenemos que empezar a pensar en otras cosas. Viendo un poquito el mercado internacional, veíamos que lo que era el rubro de office supply a nivel mundial venía bajando. Nos estábamos dando cuenta de que el segmento librería realmente cada vez eran menos competidores, cada vez las empresas pedían menos insumos de oficina, se nos acotaba el negocio mucho, iba a ser muy chico, era difícil ser importante en esta industria. Entonces dijimos, bueno, definitivamente no nos podemos quedar acá, tenemos que pensar en cosas alternativas porque este es un mercado que a la larga va a desaparecer o no va a desaparecer, pero se va a hacer muy chico. Entonces, era todo el tiempo pensar qué alternativas puede haber, hacia dónde va todo. Así que siempre estuvimos muy abiertos a incorporar cosas nuevas, a desarrollar nuevos negocios, etc. Las oficinas empezaban a pedir menos librería y pedían cada vez más el café común, el azúcar nos pedían. No se daba ni siquiera mate cocido en las empresas, no se ponían edulcorante, no se ponía aceites para la ensalada, nada. Íbamos nosotros al mayorista a comprar a las góndolas del mayorista y casi íbamos más días seguidos, más mercadería. Y de a poco las empresas empezaban a pedir mucho más estos insumos y dijimos, che, a ver, podemos llegar a ser un supermercado nosotros para las empresas, no solamente una librería. Podemos mutar de lo que es librería al supermercadismo. Y dijimos, bueno, aceleremos, seamos realmente el supermercado para las empresas. Y mientras ellos repensaban su negocio, una marca internacional llegó a la Argentina y se convierte en una obsesión para Vladimir. Una obsesión que los llevaría a descuidar su negocio principal. Entra Nespresso a Argentina, entra Nespresso pero a nivel hogareño, digamos. Cuando nosotros conocimos Nespresso quedamos fascinados lo que era la experiencia. Vimos los procedimientos,
cómo se fabrica la cápsula, la fábrica que era todo robotizada, era la NASA, la fábrica en Suiza de lo que es donde se fabrican las cápsulas. Y inmediatamente siempre es como que asociamos, no, Nespresso y Ofidirect. Fue inmediato, un enamoramiento a primera vista. Se puso en contacto con la empresa. Y digo, hola, sí, yo estoy en el rubro oficina, no sé qué cosa. Quería saber si ustedes también están buscando un distribuidor, venden a las empresas porque nosotros podríamos vender. Y ellos nos dicen, no, nosotros no vendemos a las empresas, esto es de hogar, no sé qué cosa. Pero bueno, algún día cuando hagamos esto lo vamos a llamar. Al siguiente año de vuelta, lo llamo por teléfono. Hola, no sé qué cosa. No, mirá, todavía no, pero estamos viendo. Un montón de idas y vueltas y llamadas por teléfono a Nespresso y un montón de puertas que nos cerraron en Nespresso hasta que en un momento le dijeron que sí. A los 6 meses de vuelta me dice, mirá, sí, estamos interesados en meternos en oficinas, no sé qué cosa. Voy a ir a visitarte. Cuando dijimos, ¿van a venir a visitarnos? Ahí dijimos, Nespresso va a venir a visitarnos. Cuando me acuerdo que vinieron los suizos y nos empezaron a preguntar cosas, todo, detectaron que, la verdad, era una empresa chica, pero era boutique. Estábamos en cada detalle de cada producto, de cómo lo vendíamos, y después también por nuestra forma de ser, ¿no? Que todo súper la integridad, los valores, súper correcto, la familia. Invitamos a nuestra familia a que conozcan. Lo hicimos todo muy, muy cercano, ¿no? Y creo que a los suizos les encantó esto, y yo me hacía la película de que somos nosotros. Y nos dijeron, bueno, mirá, sí, vamos a querer hacer esto, vamos a empezar con una nómina de 10 empresas como ustedes que se dedican a esto. La mayoría son empresas de vending. Nos hicieron competir con otras 10 empresas que ellos habían seleccionado como para ser los distribuidores exclusivos de la parte profesional de Nespresso en Argentina. Y bueno, ahí dijimos, son 10 empresas. Bueno, vamos a tener que ponerle garra para agarrar esto. Nos pusimos en campaña, hicimos un business plan, contratamos a una persona que nos ayudó con ese business plan y fue algo espectacular. Pero la gente en Nespresso no pensaba lo mismo. ¿Te acordás el día que fuimos a presentar el business plan a Nespresso? Me acuerdo que le hicimos una presentación que nosotros pensamos que era brillante, era buenísima, que era espectacular, y el tipo sacó la calculadora ahí, en un minuto hizo tac, la cuenta y dijo, no, está mal, ese número está mal, háganlo de vuelta y vuelvan otro día. Y ahora se levantó y se fue. Yo casi me muero. Era la reunión, porque el tipo nos tiró la peor y se fue. Para mí ya habíamos perdido en Nespresso. Sí, los dos pensábamos eso. Me acuerdo que después lo llamamos a quien era nuestro nexo, el que de Nespresso, y le digo, la recagamos. Y me dice, no se haga, no, estuvo excelente, vas a ver que va a salir, estuvo perfecto. Se equivocaron en ese número, no, pero él es así. Después terminamos compitiendo con 3, finalmente nos seleccionaron a nosotros. Y ahí cambió la historia de Ofidirect. A partir de ese momento cambia completamente. Y cuando comenzaron la aventura de comercializarlo, la mayoría pensaba que era imposible. Lo de Nespresso nosotros siempre lo vimos como, Nespresso para toda la oficina, para todos. Y estamos hablando de Nespresso, un café hoy vale 100 y la competencia, el vending, vale 40. Y nos decían, mirá, es un café muy caro. Y me acuerdo que una persona en un partido de rugby, otro padre, estábamos viendo a nuestros hijos jugar al rugby, y otro padre le cuento esto, me dice, vos estás con Nespresso Corporativo, sí, él tiene una empresa también de vending, y me dice, claro, no, ustedes están para los CEOs, los gerentes generales. Alrededor nuestro nos decían, no, esto no va a funcionar, mira otro negocio, porque el negocio de Nespresso no es para ustedes, es un negocio demasiado chiquito, o sea, no les va a dar nada.
es imposible que le metas a una multinacional en Nespresso, sí se lo vas a meter a 2 oficinas, pero no para toda la empresa. Y todos me decían, no, olvidate. ¿Vos te crees que el empresario argentino o una empresa como son los gremios acá, con todos los quilombos que hay, la gente va a tomar café, todos van a tener Nespresso? Y nosotros estábamos convencidos de que sí, todos van a tomar Nespresso, todos van a querer Nespresso, todos van a querer la experiencia de Nespresso. Y todo el mundo me decía que no, que era imposible, que eso no iba a suceder. Por otro lado, Nespresso nos presionaba y nos decía, mirá, tipo, esto si lo vas a hacer, lo tenés que hacer para toda la empresa porque tenemos que hacer crecer el mercado en Argentina. Al principio no fue fácil venderlo. No veían todavía de que al empleado hay que tratar de mimarlo y darle lo mejor. Y por ahí se lo lograbas vender a Recursos Humanos, pero cuando Recursos Humanos iba a compras le decía, pero vos estás loco, vas a pagar 100 por un café que hoy en día lo estamos comprando a 40. Posicionaban Nespresso donde tenía que estar posicionado, lo que la gente iba a sentir al tomar el café. Es más, le abría una cápsula, la olía y decía, mirá lo que es esto. Y el tipo decía, 4. Flaco, esto es café, ¿me entendés? ¿Vos qué pensás que yo le voy a dar a la gente? Yo le doy café. Y sí, le decía, pero este es un café distinto. Es café, no me vengas con ese. Ustedes saben que son una mentira, no existen, son una mentira. Yo no voy a creer en esa boludez de ustedes que hablan del café, del impacto en la huella, en los productores, en no sé qué cosa. Salgan, digamos, tomátela. Es 4, ¿te guste o no? Nos hizo durar muchísimo, pero Vladi estaba convencidísimo de que Nespresso era el negocio. Vladimir se obsesionó con vender Nespresso a las oficinas. Abandoné el tema de OffiDirect, de lo que es librería, lo que es el call center, lo que es la venta. Pensaba, respiraba y soñaba con Nespresso todo el día. Él es una persona muy meticulosa en cuanto a la venta, al servicio, todo tiene que ser perfecto. Esa parte la descuidó en OffiDirect. Contratamos un gerente que se encargó, pero no tenía el mismo grado de obsesión que tiene Vladi. Sucedía el proceso a la inversa, de todo lo que crecía en Nespresso, decrecía los productos de insumos de oficina. Fue una lástima porque podríamos haber hecho una sinergia más importante y hacer crecer los dos al mismo tiempo. Y después de 2 años lograron posicionar la propuesta de valor. Así que fue dificilísimo, pero tuvimos muchísimo apoyo en Nespresso Suiza, ¿no es cierto? Y Nespresso Argentina, donde con ellos logramos vender la historia de por qué Nespresso realmente es un beneficio que cambia en las empresas, ¿no? Empezamos a crecer de una forma exponencial. La verdad que se agrandó muchísimo la empresa, contratamos muchísima gente, tuvimos que mudarnos a un depósito más grande, armamos oficinas más grandes, que es donde estamos hoy en día. Compramos un terreno justo a la vuelta de donde tenemos nuestras oficinas, hicimos todo un edificio que es exclusivamente para Nespresso. ¿Y qué significó para ustedes Nespresso? Nespresso significó básicamente la puerta hacia la profesionalización. El nombre de Nespresso nos abrió un montón de puertas. Nosotros íbamos a visitar empresas como OffiDirect y no existíamos, ahora íbamos como Nespresso y se nos abrían puertas. Una vez que entrábamos con Nespresso, entrábamos con OffiDirect, con el resto de las cosas, con lo cual nuestro negocio cambió completamente. La empresa venía creciendo realmente a niveles muy, muy lindos, muy interesantes. Es una época muy alegre para mí porque cuando todo va bien es espectacular, ¿no es cierto? No tenés ningún problema, todo es crecimiento, crecimiento, crecimiento. Hasta que en marzo del 2020 se viene la pandemia esta, el mundo se frena. Fue una pesadilla real porque de vender el 100% pasamos a vender el 10% y encima tratándolo de cobrar, que fue casi imposible porque nadie quería gastar un mango porque no sabía lo que iba a pasar. Yo me acuerdo que en LinkedIn leía, por ejemplo, a los gurúes como el futuro del trabajo.
todo remoto, ni siquiera híbrido, remoto se hablaba. Para nosotros es casi una mala palabra, ¿no es cierto? O sea, lo nuestro era vender en las empresas, ir a las empresas y entregar la mercadería ahí. Era un tiro en el pie para vos. Claro, y nosotros decíamos, remoto es el fin nuestro. De inmediato se pusieron a pensar cómo convertir esa mala palabra en un negocio. Lo hablamos con Nespresso, todo, no había posibilidad con Nespresso de que sea remoto. La única forma de retener a sus empleados es con beneficios. Los beneficios no se los pueden dar en las oficinas porque la gente no va a la oficina. Entonces dijimos, bueno, tanto se habla de quédate en casa, cuídate, y la empresa, nosotros te cuidamos. Estaba harto de todo ese discurso de nosotros te cuidamos, te cuidamos. Bueno, dale, ya que lo vas a cuidar, vamos a crear un box de snacks saludables, toda una línea de productos de snacks saludables para todas las ocasiones del día, para regalos de cumpleaños, para todos los días, para que los chicos cuando estudien remotamente también tengan sus snacks saludables. Creamos toda una línea, desarrollamos de snacks saludables. Y así es como nace Office Snack. Donde se lo llevábamos a cada empleado a la casa. Por ahí de repente eran 8.000 cajas que había que mandar todos los meses a sus colaboradores, a todo el país. Y fue un golazo. Que hoy en día es una unidad de negocio espectacular, que ya no cuesta, digamos, venderla en las empresas. Es algo que nos vienen y nos piden, ¿no es cierto? Así como te cuento cosas, viste, que Nespresso para nosotros es espectacular, también tenemos cosas donde nos hemos mandado macanas y hemos invertido. Y en todas las visitas que hacíamos a empresas, veíamos que había un factor común, ¿no es cierto? Que siempre la cocina, digamos, donde uno va y se sirve el café, siempre estaba lleno de hierba en el piso. Y para las empresas es un problema, ¿no es cierto? El tema de la mugre en ese lugar. De repente pensamos en, un dispensador de hierba, que es muy buena idea. La verdad es que es algo que hace falta. Hay varias alternativas en el mercado de dispenser de hierba, pero son todas alternativas muy básicas, digamos, y así todo ensucia en el lugar. Contratamos un estudio de diseño industrial, diseñaron todo un dispensador de hierba que sea como una máquina de café con QR donde puedas tener las diferentes medidas, y la verdad que invertimos un montón de dinero. Era completamente inviable a nivel negocio, ¿no es cierto? Es una máquina que costaba un número importante, que era muy difícil de recuperar esa inversión. Ellos aprendieron a moverse rápido y seguir brindando nuevas propuestas. Con Office Snack era la clásica, tenemos los snacks, llegamos a la casa, todo, y las empresas decían, che, ¿y si me metes una tarjetita? Una tarjetita personalizada, todo, sí, te hacemos una tarjetita personalizada, bla, bla, y empezamos a decir, pero, a ver, tenemos los snacks, tenemos unos juguitos que acompañan los snacks y todo eso. ¿Dónde pones los juguitos? En un vaso. ¿Y por qué ese vaso no va brandeado con la empresa? Teníamos un montón de empresas que nos llamaban y nos decían, mira, queremos el onboarding a las empresas con X cantidad de cosas, mochilas, tazas, lo que sea, todo brandeado con nuestra imagen. De eso tuvimos varias, así que dijimos, definitivamente el negocio, acá hay una oportunidad también para entrar. Ahí empezamos a pensar en merchandising y decir, es parte de la sinergia de todo el negocio. Ya estamos hablando con los departamentos de recursos humanos que se preocupan de los colaboradores, ¿entendés? Hablemos también con los departamentos de marketing, de compras, que ya veníamos hablando también con compras. Juntemos a toda la gente y digamos, che, tenemos merchandising también, ¿entendés? Podemos brandear todo. Sus empresas la podemos brandear con un lugar y dar de obsequio también. Ya damos obsequio para cumpleaños a los colaboradores. ¿Por qué no algo brandeado de ustedes que también sea de obsequio, ¿no? Ahí nace Office Branding, ¿no? Que hoy en día, digamos, está creciendo de a poco, no es algo que es exponencial el crecimiento porque hay un montón de competencia en el mercado, pero va creciendo de a poco, ¿no? Y cuando vas para atrás y te acordás de todo lo que pasaron y demás, ¿qué se te viene por la cabeza? Son sentimientos encontrados, porque se me viene a la cabeza como
muchísimo amor, mucho amor, cariño, pero también las cosas que uno deja de lado, ¿no? Lo que perdió, que eso no lo... es irrecuperable. ¿A qué te no refieres? lo tenés y, digamos, emprender no es solamente contar historias que te vaya bien o bueno, en esto le pifiamos acá ni nada de eso. Son cosas que dejás. Yo arranqué Off the Grid antes de casarme, justo cuando me comprometí con mi mujer. Al año me casé. Yo no recuerdo esa experiencia por ahí de matrimonio recién casado, de convivir, de tener un montón de experiencias con tu mujer, de que ahí estamos formando nuestro hogar. Me acaba de mudar a un departamento nuevo, nuestro departamento. No le dediqué tiempo a hacer nada del departamento, a pensar cero en cosas que necesitábamos, en esa ilusión de los dos, de que vivir el departamento, desayunar juntos. No desayunaba nunca con mi mujer. Siempre estaba a las corridas. Nosotros trabajábamos de 7:30 de la mañana, arrancábamos hasta las 9:30 de la noche. Todos los días. Sábados trabajábamos generalmente. Domingo yo estaba metido en el negocio. Los chicos nacieron con Off the Grid teniendo 3 años. Mi primer hijo, mi segunda hija nació con Off the Grid teniendo 5 años. Yo no tengo recuerdos de compartir mucho tiempo con ellos. Eso es algo que por ahí te duele un poco, pero uno siempre, como es el ser humano, dice, bueno, todo es el yin y el yang, ¿no? Digamos, está la parte buena, está la parte mala. Me hubiese gustado haberlo vivido un poco más a los chicos. Mis hijos hoy viven afuera y ya no los veo, lo veo muy pocas veces al año y muchas veces veo fotos y me dan muchas ganas de volver el tiempo atrás, ¿no? Y de estar con ellos, y eso no va a pasar. Bueno, pero nada. Me hiciste quebrar a mí también, que es un tema. Sí, es un tema que terrible. La verdad me da mucha pena. Pero bueno, así como te da pena, yo hoy los veo a ellos y ellos heredaron creo que de nosotros, porque mi mujer en esto acompañó siempre, y mi mujer es una genia en esto. Siempre me bancó, nunca me pasó factura de nada. Y la otra vez uno de mis hijos me decía, estábamos charlando y me decía, che papita, vos sabés que lo que siempre más ganas tengo es por qué tengo ganas de volver el tiempo atrás, porque me acuerdo cuando estábamos con Nikita, es una de mis hijas, el otro es Marco, estábamos con Nikita en la pileta y siempre era las 7 de la tarde en verano y queríamos que vos vengas y juegues con nosotros en la pileta. Y siempre te esperamos y nunca venías. Bueno, no se dio. Pero valió la pena, ¿no? Pero valió la pena. Acá lo que duele es que no hay vuelta atrás, ¿no? No hay revancha en esto. Tenemos revancha con Off the Grid, con las cosas, con las estructuras, con cómo cambiar la forma de trabajar y todo, pero con la vida no. No tenés revancha. En parte me llena de orgullo, ¿no es cierto? Porque largamos de cero, literalmente de cero. Algunas de nuestras competencias, por ejemplo, que crecieron mucho, largaron con una inversión millonaria de algún fondo que venía de afuera y les ponía $5 millones. Y así es bastante más fácil crecer. Nosotros crecimos de cero. Somos una empresa que no nos conozca nadie. Estamos abasteciendo todos los meses a 2.000 y pico de empresas en el país. Tenemos 65 empleados, equipo gerencial de lujo, tenemos casi 3.000 metros cuadrados de instalaciones de depósito, cuando largamos en una oficinita de 100 metros cuadrados, así que esa parte me enorgullece un montón, pero lo que más me entusiasma es lo que va a venir, que creo que lo que va a venir es muchísimo más fuerte que lo que pasó. Lo que pasó fue mucho sacrificio, mucho trabajo, tuvo su parte buena, su parte mala. La parte mala fue, digamos, todo lo que hablamos antes a nivel familiar, lo que me costó, lo que le costó a Vladi,
las cosas que nos perdimos, pero hoy en día lo estoy disfrutando muchísimo y creo que voy a disfrutarlo muchísimo más en este futuro cercano que se viene, que va a ser espectacular. Esto fue Historias que Inspiran. Ahora te toca a vos ir detrás de tu propio sueño.